lo que estuvimos viendo en estos días era, hablando acerca de la caída, cómo todo el episodio de la caída es un episodio que está muy impregnado de lo que eran las culturas de alrededor. Ya vimos aquí, tú no lo has visto, pero ya vimos aquí cómo mucho antes de que la Biblia se escribiese, ya teníamos en lo que se llama el cilindro de la creación, que data de muchos siglos antes, ya teníamos la representación, y esto no era nada bíblico, sino que era de la zona de Mesopotamia, cómo se veía la representación de lo que era la tentación y la caída, con un hombre y una mujer, un árbol, una serpiente, en este caso eran dos, y ellos cogiendo el fruto, ¿no? Entonces, hablábamos acerca de cómo las culturas circundantes de Israel, las culturas semíticas, afectaron en mucho a lo que fue la redacción del texto que hoy tenemos. Es decir, fueron, digamos, base y al mismo tiempo, digamos, razón del texto que hoy tenemos. Es decir, esto no surgió así como yo siempre me gusta decir, y me había escuchado decir varias veces, todo tiene su razón de ser. Es decir, y el estudio bíblico, cuando profundizamos, descubrimos una cantidad de cosas importantísimas si nos damos cuenta que las cosas no son tan simples como muchas veces se nos ha contado. ¿Sí? Entonces, estamos ahí. Vamos a empezar, creo que estuvimos viendo lo del protoevangelio, ¿lo llegamos a ver o no? El protoevangelio, no me acuerdo. En el capítulo, en el versículo, la página 98. Es que me parece. Sí, lo vimos. Lo vimos porque ¿no? Lo tengo resaltado. Vale. El árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento. Y nos quedamos en el árbol de la vida. Sí. Vale. Pues vamos a leer un poco y vamos a ir viendo y ya luego abrimos el tiempo para cualquier duda que... Lo que pasa es que en la parte del protoevangelio no te extendiste mucho, sí, porque también estábamos un poco pillados de tiempo. Sí, estábamos un poco... Pero a mí sí me gustaría si se pudiese ampliar un poquito. Por... Claro. También ignoraba esto de la primera promesa de salvación. Que sí. ¿No? Bueno, lo podemos leer en la página 98. Se dice aquí que en medio del relato yavista de la caída se encuentra lo que es conocido desde el siglo XVII, esta definición, protoevangelio, que quiere decir el primer evangelio o las primeras buenas noticias, digamos, se le dio a este pasaje en el siglo XVII y lo hizo un teólogo protestante que se llamaba Lorenzo Retius. El protoevangelio era una manera de, digamos, adelantar lo que iba a venir. Y el protoevangelio es esos textos en los que se dice pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre ti o entre el hombre y tú, cuando está hablando a la serpiente, cuando está hablando al hombre, pero tú la herirás en el talón, que era lo normal en la época, porque la gente, como hemos dicho, iban o descalzos o los que estaban, la gente que estaban bien, iban con sandalias, y entonces era muy fácil que una serpiente te mordiese en las partes de los pies, ¿no? Pero ella te va a pisotear la cabeza. Es decir, gracias. Entonces, aquí, lógicamente, nos damos cuenta que se pronuncia la primera gran promesa. Por eso a esta parte se la conoció desde el siglo XVII y hoy en día se le sigue llamando así,
el protoevangelio, el primer anuncio de buenas nuevas, por decirlo de alguna manera. Vamos a entrar un poco a ver lo que era el árbol de la vida. En la página 100. El árbol más importante del huerto, sin duda alguna, era el llamado árbol de la vida, también llamados por muchos el árbol de la inmortalidad. Este árbol está citado como el primero en importancia en el texto de Génesis 2:9, donde además se remarca que estos dos árboles estaban situados en el centro del jardín de Edén como teniendo un lugar privilegiado. Es decir, hay dos árboles, pero ya vimos que esto también se daba en otras culturas mesopotámicas. Las culturas babilonia y persa tenían también dentro de lo que era su teología, su manera de entender la vida y la relación de Dios con el hombre, un jardín que se llamaba paraíso, igual que nosotros lo llamamos, y que tenía también dos árboles. Un árbol que producía el conocimiento y otro árbol que producía la vida o que daba la inmortalidad. Entonces, si nos damos cuenta, lo que estamos viendo son repeticiones culturales que lógicamente, es decir, que luego en la Biblia están utilizadas como referencias, pero que influyeron en mucho lo que fue el texto que hoy tenemos escrito. Es decir, el texto que hoy tenemos escrito no surgió de la nada, sino que fue el resultado de muchas cosas y entre ellas de los textos que existían alrededor y que afectaron al texto que nosotros tenemos hoy. Es decir, el concepto que muchas veces queremos defender de que el texto bíblico es un texto único, original, y que todo el texto bíblico que tenemos ha sido un texto revelado por Dios, muchas veces no es así. Es decir, porque hay parte de ese texto que ya estaba escrito antes de que se registrara el texto que hoy tenemos, antes de que se registrara el texto hebreo. Y entonces, lógicamente, influenció a la composición del texto hebreo. Entonces, si nos damos cuenta, este es un árbol que, como ya pasara con el árbol del conocimiento, tampoco se dan sus características físicas. ¿Os acordáis que estuvimos viendo cómo Juan preguntaba acerca del tema de la manzana, ¿no? Y estuvimos viendo el por qué se ha utilizado el tema de la manzana y cómo eso venía de la traducción del latín de la Vulgata. En el libro está más definido, ¿no? Pero aquí el árbol de la vida vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis. Es decir, es un árbol que está al principio de la Biblia y al final. Y está puesto como sinónimo de vida eterna o como promesa de eternidad. Es decir, lo importante del árbol no es qué tipo de árbol fuese. Si era un melocotonero, si era lo que fuese, lo importante era lo que producía. Entonces, claro, mucha gente se queda al analizar los textos bíblicos y especialmente la historia de los orígenes de los primeros 11 capítulos del Génesis, se queda en lo que es lo superficial. Es decir, se queda en la manzana, en lugar de lo que producía el fruto del árbol. Y aquí nos encontramos con que el verdadero valor del árbol era lo que producía. Y lo que producía, según el texto, es que
digamos, quien tomaba de ese árbol adquiría la inmortalidad. ¿Eh? Que es lo que también se menciona, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, cuando se habla acerca de aquel río que salía de Dios y donde habían una serie de árboles que producían sanidad para las naciones y que producían vida. ¿Eh? No sé si os acordáis. Lo importante es entender que el escritor del Pentateuco o el redactor o el recopilador del Pentateuco no tenía interés en darnos una clase de botánica, sino que estaba hablando de cosas espirituales. Es decir, lo que quería hablarnos era acerca de la caída, las consecuencias de la caída, el castigo por la caída y lo que luego podía producir el árbol de la vida. Por lo que descubrimos, y esto esto es algo interesante, que muchos eruditos bíblicos creen que este árbol del que se habla nunca existió. Es decir, no era un árbol físico, sino que era una representación simbólica de la eternidad. Pero los eruditos llegan a esta conclusión porque no tienen manera de demostrar su existencia. Claro, es que no hay ningún... o sea, para que hoy algo sea considerado científico, se tiene que poder demostrar o en laboratorio o se tiene que tener referencias claras acerca de, por ejemplo, de un árbol que existiese que cuando la gente lo tomase produjese inmortalidad. Si eso no existe, entonces hay que verlo desde lo que es el campo simbólico. Es decir, ese árbol lo que quiere representar es que Dios tiene el deseo de darnos eternidad. Mucho más. Sí. He escuchado a algunos predicadores o a Sí. gente que enseña la Biblia, habla que por la fe creemos que hay un lugar espiritual donde el paraíso está guardado y los árboles en sí existirían, pero digamos así en ese estado espiritual, en ese, ¿cómo se le diría? En esa dimensión, utilizan Sí. la palabra dimensión, claro está, Sí. ¿no? Sí, bueno, no sé de dónde lo sacan, porque bíblicamente eso no se puede sustentar. Al igual que, por ejemplo, la promesa es acerca de los que aman a Dios y obedecen su palabra, Sí. serán como un árbol plantado junto a Claro. aguas y dará su fruto. Pues todos se enlazan una cosa con la otra. Claro, pero tenemos que ser conscientes que el texto bíblico que nosotros tenemos es un texto muy poético. Es un texto que, digamos, utiliza mucho la poética para hablar de verdades que tienen un valor espiritual. Y en este sentido hay un valor espiritual en el hecho de que Dios quiere concedernos la eternidad. Y que el deseo de Dios es que nosotros, antes que tomar del árbol del conocimiento que nos va a provocar una sensación de descubrir lo malo y tender a lo malo, que antes de eso, que pudiéramos acercarnos al árbol de la vida que produciría en nosotros un sentimiento de eternidad. El plan de Dios desde que creó al hombre fue para que él viviera eternamente. Claro, Con él. claro. Lo que puso con el árbol fue como un límite. Le dijo, bueno, si me obedeces, Claro. vas a tener esto. Pero como el hombre desobedece, Claro. ahí donde está la caída de la desobediencia. Claro, por eso la concepción dentro de lo que es el pasaje y dentro de lo que eran las culturas antiguas de los dos árboles. El árbol que provoca lo bueno y el árbol que provoca lo malo. El árbol que provoca lo malo te da discernimiento. Por eso yo decía que en lugar de hablar del árbol de la ciencia, del bien y del mal, como normalmente se les llama, tendríamos que hablar del árbol del discernimiento. Porque te ayudaba o te hacía descubrir lo que estaba bien de lo que estaba mal. Bernardo, a mí me llegaron a decir directamente,
con esto de estas nuevas, Ujú. no digo teologías, Ujú. sí se puede decir doctrinas que están apareciendo ahora. Sí, Sacadas de contexto, claro está, decían que los que estamos en la iglesia tradicional seguimos comiendo del árbol de la ciencia del conocimiento, pero que ya los que están por la gracia y por la prosperidad se alimentan directamente del árbol de la vida. Entonces hacían una... ¿Sí me comprendes lo que te quiero decir? Sí, Entonces sí, decían, no, pues tú estás atrasado, nosotros ya... hemos avanzado Sí, más. nosotros comemos del árbol de la vida, ustedes siguen comiendo de ese. Entonces, necesito gracia, pero... Bueno, nosotros tenemos que ceñirnos a lo que la Biblia dice. Las elucubraciones, las interpretaciones no probadas de la Escritura son peliagudas y tenemos que ser cuidadosos con las cosas que se escuchan y sobre todo lo que predicamos, lo que compartimos. Si según el relato yavista de la caída, el comer del árbol prohibido acarreó al ser humano una gran desgracia y una profunda frustración, como a veces sucede con el pecado, es decir, hay gente que, por ejemplo, una muchacha a lo mejor está deseando perder su virginidad y el día en que la pierde, para ella es un drama, porque, es decir, la situación con la que se encuentra no es lo que ella esperaba. Se le ha pintado todo como si dijésemos algo maravilloso, algo, digamos, que te va a producir una felicidad eterna y luego resulta que la pérdida de la virginidad es dolorosa, no provoca el placer que normalmente se dice y entonces ¿qué es lo que sucede? Que muchos pecados llevan aparejado, o muchas situaciones llevan aparejado, digamos, lo que es una frustración. El ser humano come del árbol del conocimiento o del discernimiento y entonces después de eso se da cuenta de que ha pasado algo malo. Y se nos dice que Dios en su sabiduría y un poco preocupado por los posibles resultados de que eventualmente el hombre pudiese comer de él, echó a la primera pareja del huerto jardín para que no tuviese acceso al árbol que podría hacerle vivir eternamente a pesar de su desobediencia. Es decir, el planteamiento que aquí se hace es un planteamiento casi de un Dios que teme. Igual que luego veremos, por ejemplo, en el capítulo 6 del libro del Génesis, que Dios dice, bueno, esta gente han emprendido un camino y no lo van a dejar, ¿no? Y entonces se ve en Dios como un sentimiento de decir, o paro esto, o esto va a ir muy mal, ¿no? Entonces, aquí lo que se produce es que Dios decide, según el relato yavista de la caída, decide que el ser humano que ya ha caído ahora no arrebate también la inmortalidad, porque la inmortalidad la había perdido, la inmortalidad la tenía. Pero recordad que en la palabra que se le dio se decía, el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, allí no se produjo una muerte física, pero sí una muerte espiritual, una ruptura de lo que era la relación con Dios. Y entonces, lógicamente, lo que Dios no quiere, en alguna manera, según la explicación del pasaje, es que el hombre ahora tome, pero lo tome un poco como arrebatándolo, como por decirlo de alguna manera, imaginemos la escena, ¿no? Es decir, están los dos árboles,
ellos ya han comido del primero y ahora esta gente, cuando se dan cuenta que en el otro árbol hay inmortalidad, pueden salir corriendo hacia el otro árbol y arrebatar el fruto, ¿no? Esa sería un poco la escena supuesta, porque en realidad no sucedió, ¿no? Y entonces Dios lo evita, digamos, mandando, como se dice aquí, pues unos ángeles que protegieran ese lugar. La pregunta que nos surge es, ¿existe en algún lugar, ya sea terrenal o celestial, un árbol que tenga las características de otorgar la vida eterna y la sanidad de las enfermedades al ser humano? ¿Qué pensáis? Existe, sea terrenal o celestial. ¿Qué pensáis? Vemos cuando ya todo es cambiado y todas las cosas son cambiadas y ya desciende la Jerusalén, vemos que ya no es todo diferente y vemos que se relata que Juan vio. Entonces hasta ahí más no llega. No. De todas maneras, no sé si me equivoco con eso, me voy a arriesgar, me lanzo. Sería una teofanía de Jesucristo también, el árbol de la vida, porque ¿quién es el dador de vida o el que representa la vida para nosotros? Jesús. Sí, pero vamos a ver, es decir, una teofanía es más que un término. Una teofanía es una manifestación divina. Teofanía. No es la palabra correcta, teofanía. ¿Qué sería? Lo que representaría en sí, la figura, una característica. Una representación simbólica, sí, o espiritual, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, mi posición con respecto a lo que es esta historia de la caída es que el árbol de la vida es una recreación poética. Recordemos que estamos hablando del hebreo, y el hebreo es un lenguaje tremendamente poético. Es una recreación poética para hablarnos o para definir la eternidad. Al igual que, por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de las calles de oro, los mares de cristal, las escalinatas de piedras preciosas. Es decir, son terminologías que lo que quieren provocar en nosotros es el deseo de estar allí, de disfrutar de eso. Pero es todo un planteamiento simbólico. No, y yo no sé, a lo mejor luego me llevo la sorpresa, ¿no? Pero yo no creo que cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos nos vamos a encontrar caminando por calles de oro. Es decir, ¿qué sentido tiene eso? ¿En qué repercute? ¿Qué valor tiene? Si ya nosotros lo que vamos a tener, que va a ser lo principal, es estar con el Señor. A mí ¿qué me importa que las calles sean de oro o que haya un mar de cristal? Creo que como no había palabras para expresar la grandeza. La grandeza, entonces utiliza todas las palabras más bonitas que hay y bueno, y utiliza todos los materiales, que como vemos el orden de los materiales y vemos que sí. Y vemos allí que él dice que nos sustentará y como Dios nos limpiará las lágrimas y que yo dice, y no habrá tiempo. A mí yo cuando leo ese texto que no habrá tiempo, ¿no? como ya no habita, ya habitará totalmente, estaremos allí totalmente. Allí no habrá tiempo, será estar delante del Señor. Y entonces cuando dice las calles de oro, yo creo que no sabe cómo que nosotros lo entendamos, que usa esas palabras para que nos demos cuenta que es lo máximo, porque nosotros estamos hablando de los 12, de los materiales, de los cimientos, de la ciudad, de las puertas,
todo es simbolismo y no existían palabras que podían ofrecer más calidad. Uh-huh. Yo digo aquí que yo creo que la principal finalidad es hacernos anhelar lo bello, lo valioso de nuestra vida en comunión eterna con Dios. Es decir, yo creo que ese es el verdadero sentido, el sentido profundo de estas historias. Estas historias lo que pretenden es crear en nosotros el sentimiento de la eternidad y cómo acercarnos a Dios, ¿no? Si vamos a entrar un poco en lo que fue el juicio. La caída la tenemos clara, ya vimos cómo el hombre también fue culpable de la caída, no solamente la mujer, pero digamos, en medio de todo esto, Dios dicta un juicio. Y el juicio, el juicio, digamos, es dado, por decirlo de alguna manera, en tres partes. Una parte a Eva, a la mujer, otra parte al hombre y otra parte a la serpiente. Es decir, es un juicio divino en el que lo que se pretende es decir, mira, esto que ha sucedido, esta desobediencia, tiene unas consecuencias. Y entonces, si nos damos cuenta, Dios en su soberanía, como Señor del cielo y de la tierra, castigó primero a la serpiente, después a la mujer y finalmente al hombre, que era el sello de su creación. Según el escritor, todos los castigos que sufrirían tanto la serpiente como la mujer y el hombre presuponen que con anterioridad a la caída dichas consecuencias no existían, pues empezaron a funcionar a partir del pecado del ser humano. Es decir, si yo castigo por algo que se ha hecho después, evidentemente, es decir, esos castigos no existían antes. Igual que no existía la muerte antes, el hombre fue creado para estar en comunión eterna con Dios, pero el hombre paró esa eternidad, ¿no? En este pasaje se repite varias veces la expresión Dios dijo. Y esa expresión Dios dijo en hebreo es muy enfática. Es decir, es como decir Dios dictó, Dios afirmó, Dios manifestó. Es decir, es un planteamiento de sentencia. No es solamente como cuando nosotros decimos, y es que Enrique dijo, no, va mucho más allá en hebreo. El juicio a la serpiente se materializa en 4 aspectos muy concretos. Una maldición divina sobre todos los ofidios. Otro nombre para hablar de las serpientes. Una condena a arrastrarse sobre su vientre como si hasta entonces no lo hubiera hecho así. Es decir, hay alguna gente que piensa, es complicado demostrarlo, pero que piensa que la serpiente andaba erguida. Y que fue a partir de esto que la serpiente perdió las patas y, digamos, fue obligada a arrastrarse. Pero claro, todo esto son interpretaciones muy subjetivas. Y yo personalmente no creo que podamos tener base para hablar acerca de serpientes que caminasen de pie. No creo que tenemos base bíblica para eso. Por su posición de reptil, se la condena a comer polvo. Porque claro, si vas a ras de tierra, pues lo primero que te entra en la boca es eso, ¿no? Pero aquí presupone como si anteriormente
pudiera alimentarse de otras cosas. Es decir, si se le dice, a partir de ahora empezarás a comer del polvo de la tierra, como castigo por el pecado, pues evidentemente, digamos, lo que se le está diciendo es que antes podría haber comido de otras cosas, ¿no? Y se le da, digamos, un estatuto de enemistad perpetua entre la humanidad y las serpientes, pero pudiendo ser derrotadas por los seres humanos. Es decir, ese miedo ancestral que ha existido desde siempre en todas las culturas hacia las serpientes era en cierta manera lógico, porque como vimos, no sé si fue la semana pasada o la anterior, en la zona, digamos, de Mesopotamia y en todo lo que es el creciente fértil, habían 37 tipos diferentes de serpientes, de las cuales la gran mayoría eran venenosas. Y encontrarte con una serpiente podía significar la muerte. Entonces, lógicamente, digamos, entre las serpientes y los seres humanos hay un antagonismo desde siempre. Aquí entra lo que estuvimos hablando, ¿os acordáis? Que estuvimos hablando acerca de lo que eran las explicaciones etiológicas. La etiología era aquella rama de la ciencia que explicaba el origen de las cosas. Y entonces, en este sentido, se daban razones del porqué del miedo del hombre hacia la serpiente y cómo la serpiente normalmente, a excepción de alguna, pero cómo la serpiente en cuanto ve a un ser humano huye, en teoría. Es decir, esa sensación de enfrentamiento, de enemistad. Por su parte, el castigo a la mujer es expresado de la siguiente manera. Se le dice que el embarazo sería con sufrimientos y dolores, como si con anterioridad a la caída en la mente de Dios estuviera la idea de que el embarazo fuese un proceso natural sin molestias. Es decir, si yo te castigo a que a partir de ahora, cuando vayas a parir, tú vayas a sufrir dolores, quiere decir que antes no estaba ese elemento. Todo diferente. Claro, es decir, entonces es importante. Se le dice también que el parto sería doloroso, en la misma línea, como si el propósito divino con anterioridad al pecado fuese que el alumbramiento fuese indoloro. Y se le da aquí un tema muy interesante, y es que la mujer sentiría un deseo de recurrir a su esposo como su referente máximo, se le dice. Pero el marido tendría dominio directo siempre sobre la esposa. Esta forma de cargar la responsabilidad del primer pecado sobre Eva deja entrever mucho de la concepción semítica y judía de la mujer. Es decir, en el material que se publicó el año pasado sobre el valor de la mujer, el ministerio de la mujer, hablábamos de que la mujer ha sido maltratada por las culturas desde muy antiguo. Las malas de las películas, nunca mejor dicho, de las películas, eran siempre mujeres. Tú miras todas las películas de Walt Disney, es decir, y todas las brujas son las malas, las mujeres. En cambio, cuando aparece... En Aladín el malo es un brujo. Sí, bueno, sí, pero
pero fíjate que es el único brujo. Sí, ¿no? Porque, claro, porque el otro brujo que aparece, que es Merlín, es un tío buenísimo. Es decir, fíjate la concepción de las brujas en relación con los brujos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hay un texto bíblico que es sorprendente, pero que en el libro de, creo que es en Números, se dice claramente: no permitirás bajo ningún concepto, no dejarás con vida nunca a una bruja. Pero no se dice nada de un brujo. Porque la concepción de la época era que la mujer era más propicia a canalizar el mal, a canalizar el pecado, a meterse en todo lo que era el mundo esotérico. Igual en el tiempo del rey Saúl. Claro, Pensaban que la adivina, adivina, claro. Es decir, es que tenemos que ser conscientes que estamos hablando de un pueblo que es afectado por toda una cantidad de circunstancias vitales que, digamos, se encuentran alrededor de Israel. El único mago que se ve en el Nuevo Testamento es el que se encontró con Felipe, que quiso comprar. No, hay más de uno. ¿Más de uno? Sí, hay otro. Elimas. ¿Elimas también era considerado mago? Sí, ¿O sí, brujo? sí, se le dice. Elimas el mago. Simón era uno y Elimas era otro. ¿Eh? Entonces, lo que quiero decir es que la concepción semítica de la mujer como el agente malo ha marcado la tradición cristiana desde siempre. Y a la mujer se la ha visto como un ser de segunda clase que tiene que estar subordinado continuamente al varón, porque ella fue la que metió el pecado en el mundo. Ya vimos que los dos pecaron y que los dos cayeron, y que aunque la serpiente tentase a Eva, también Eva tentó a Adán. Entonces, el problema que tenemos es un problema cultural. Pero eso viene así como dice usted, y pues creo que lo podemos notar. Viene cuando Dios habla a Eva. Sí. Y le empieza a decir: aumentaré el dolor de tu marido. Y también ya cuando le dice lo que está aquí. Claro. Y le dice: y tu marido se enseñará. Claro. Se levantará sobre ti. Claro. Porque en los planes de Dios no estaba ese punto de vista. Claro. Que ambos fueran parte y pensaran en la misma. Todo eso se arrastra. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, vuelve a marcar eso. Entonces, eso lo arrastra Israel, y se va llevando, así como dice usted, de pueblo, de nación, hasta que viene a caer hoy que nosotros lo arrastramos. Sí, sí. Y marca ese a la mujer. La hacen como, la meten como en un círculo donde ella no puede obtener voz, no puede tener un mando. Porque puedo observar yo cuando Jesús está y llega y vienen apedreando aquí a la mujer. Sí. Por lo que ella ha cometido el adulterio, que la hallaron en adulterio. Entonces Jesús les dice: pero ustedes también son, y como ustedes son hombres. Claro. Y a la mujer la sometían a muchas cosas que no tenía. Yo creo que aún todavía en Israel, en ciertos lugares, se mantiene esa cultura. No, claro, en todo lo que es en todo lo que es el mundo oriental. Yo creo que en los musulmanes también son así. Wow, totalmente. Y en muchas iglesias evangélicas, basándose en este relato y en los consejos que daba Pablo a los Corintios, durante muchos años, cientos de años, han mantenido a la mujer en contra de su voluntad y en contra de lo que yo creo que son los... Sí, y sin poder desarrollar lo que Dios había puesto sobre ella. Entonces, el tema, ya digo, las cosas que estamos viendo no son cosas que no tengan valor, son cosas que nos dan razones del por qué.
porque como dijimos en el anterior libro, todo lo que son los primeros 11 capítulos del Génesis es un libro de preguntas y respuestas. Es decir, ¿por qué existe esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué la mujer pare con dolor? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué? Es decir, todas esas preguntas se contestan en esos primeros 11 capítulos de Génesis. De manera así que hay que resaltar que no hacemos apología del machismo, simplemente estamos estudiando las razones de cuando nos... Claro. No, es decir, es que, mira, se puede estar más a favor o en contra. Pero, es decir, nosotros lo que estamos haciendo es analizando la influencia que tuvieron las culturas circundantes a las culturas semíticas sobre el pueblo de Israel y sobre la escritura de lo que tenemos. Pues recordemos, el texto del que estamos hablando es un texto que termina de escribirse alrededor del siglo V antes de Cristo. Es decir, pero ha contado con una serie de registros escritos que se conservaron en los santuarios de la época. Entonces, es importante que entendamos cómo nos llegó lo que hoy tenemos. Es decir, esto la Biblia no cayó del cielo encuadernada con cantos dorados y en piel negra. Es decir, ha llegado a través de un proceso muy largo, a veces muy difícil y en muchas ocasiones muy oscuro. No se sabe exactamente, es decir, el origen y la procedencia de algunos libros. Los judíos, algunos los rechazaron, los cristianos, digamos, otros no los quisieron admitir. Es decir, que las cosas no son tan simples como muchas veces, digamos, se nos han contado. Entonces, eso es importante. Pero también yo creo que eso tiene que ver mucho con ahora la mujer tiene un poco más de libertad y puede hacer un poco más de cosas, pero porque puede evitar embarazarse, Sí. Algo que no lo podía hacer hace 100 años una mujer, hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo. Sí, tras sí, hijo. sí. Es decir, era un ser más frágil, no podía, una mujer embarazada no va a estar, yo qué sé, todo el tiempo trabajando en el campo. Claro. Entonces, entiendo yo que si lo vemos como parte de la consecuencia de la caída del hombre, la mujer quedó que iba a tener dolores, etcétera, 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 pero eso también le ponía en un punto de desventaja con el hombre. Sí. El hombre no iba a sufrir nada de eso. Claro. El hombre no iba a sufrir nada de eso. El hombre iba a estar fuerte, siempre iba a poder trabajar, y la mujer tenía que supeditarse a lo que dijera el hombre, porque el que iba a proveer era el hombre, la mujer no le iba a hacer. Sí. Entonces, eso ha cambiado hasta hace 50 años. Sí. Que no ha cambiado hace mucho tiempo. Y entonces ahora que la mujer puede decir, bueno, mira, no, yo voy a tener solo un hijo, no 16. Claro. Ahora puede elegir más, puede hacer más cosas. Claro. Entonces, la gente creía eso, y entonces, pues no porque fueran malas, sino que porque era parte de su realidad biológica, Claro. de lo que vivían en esa época. Sí. Claro, lo que sucede es que, es decir, nosotros tenemos que ver cómo Dios contempla a la mujer desde el principio, que la contempla en igualdad con el varón. Pero eso se pierde en el momento que... Claro. Lo que sucede es que si se pierde en el momento en que pecamos, en el momento en que somos restaurados en Cristo, se recupera. ¿No? Entonces nosotros, desde el punto de vista espiritual, a la mujer tenemos que darle el valor y el peso con el que Dios la ve hoy. Dice, ya no hay hombre y mujer. Claro, es que... Claro, y sin embargo, fíjate, seguían existiendo griegos, seguían existiendo esclavos, pero delante de Dios no habían las distinciones que hace la sociedad. Es lo que el texto de Pablo quiere decir. Pero bueno, como de esto iremos hablando mucho más,
pues lleguemos ahí. A continuación se habla acerca de los querubines protectores. Estábamos en lo que era la tercera parte, que era el castigo al hombre. Recordad, el orden del juicio es primero serpiente, segundo mujer, tercero hombre, ¿no? En cuanto al castigo del hombre, se le da una maldición sobre la tierra como lugar de trabajo, que el trabajo sería fatigoso para arrancarle algo de fruto. Aquí están los textos en los que se menciona eso, que la tierra maldecida daría al hombre malos frutos en lugar de las buenas cosechas esperadas, que el trabajo sería más penoso para el hombre y que finalmente el hombre moriría. En aquella célebre frase de porque polvo eres y en polvo te convertirás o al polvo volverás. Algunos, malentendiendo estos versículos, desde muy antiguo pensaron que el principal castigo dado al hombre era la obligación de trabajar. Pero eso es un error, ya que el trabajo fue ordenado por Dios al ser humano con anterioridad a la desobediencia. Recordáis que Dios los pone en aquel lugar especial y les dice, cultivad esto, empezad a cuidar de esto, a ponerle nombre a los animales. Es decir, que el trabajo no es, por decirlo de alguna manera, un castigo, sino que el trabajo es una forma de sobrellevar, o no tanto, sino aquello que le dijo el Señor de sojuzgar la tierra. Es decir, someter la tierra, controlar la tierra. Entonces, eso es importante. Lo que sí suponía un castigo con respecto al estado anterior de bienestar era el resultado de ese trabajo que sería más duro que hasta entonces. Es decir, recordemos, el castigo empieza a hacer efectivo una serie de situaciones que antes no se daban. Si no, no habría habido juicio. El juicio enumera eso. Si yo, a partir del juicio, te meto en la cárcel, tú antes no estabas en la cárcel. Entonces, esa es la realidad. Y lo que aquí se le viene a decir es que la tierra sería maldita, más que maldita, ingrata, con aquel que la trabajaba y que le iba a dar justo lo contrario de lo que esperaba. ¿Y qué coraje da? ¿Y qué coraje da? ¿Qué coraje da? Tú que tienes huerto, él que tiene huerto. Va allí y no sale nada. Y no sale nada. Claro. Pero bueno, esa es la realidad. La siguiente parte de este tema de la caída es el tema de los querubines protectores. En este relato yavista de la caída se introduce por primera vez a seres angélicos. Hay quien cree que en Génesis 1:26, cuando dice la Biblia que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, estaba hablando con los ángeles. Otros creen que estaba hablando con el Verbo, con Cristo en su calidad de Verbo. Pero esta es la primera vez en que se habla de una serie de seres alados, de seres, digamos, espirituales, que además, digamos, dentro de lo que era la cultura asiro-babilónica, eran de lo más común. Es decir, hoy en día nosotros miramos lo que es la arqueología de esa época y nos encontramos con que todas las puertas antiguas, todos los frisos que eran esa serie de dibujos que se hacían para contar historias, todas están llenas de seres alados, de ángeles. La Biblia los llama ángeles y ya los sitúa dentro de distintas categorías, querubines, serafines,
principados, potestades, hay toda una larga lista, ¿no? Y hay un estudio muy serio, muy largo, que tenemos por ahí sobre el tema. Era bueno el estudio ese. Que ese estudio era bastante... Hombre, es que fueron muchas horas de investigación. Bueno el estudio. Pero bueno, quizá algún día lo demos. Ahora mismo, o por lo menos por escrito, sí lo tenemos. Entonces, lo podéis leer, ¿no? Pero aquí nuevamente nos encontramos con, digamos, la influencia de las culturas de alrededor. Esos seres alados eran protectores de las personas, de las ciudades, de los reyes, de los templos, ¿no? Y aquí, en este sentido, en el epílogo de la caída, Dios utiliza a una pareja, parece, de estos ángeles para evitar que el ser humano, digamos, tome del fruto de la eternidad. ¿Qué? Para que no pueda regresar al anterior estado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, es interesante que la representación que se hace de estos querubines es la misma representación que existía en Babilonia y en Asiria y en el pueblo persa. Eran seres alados con espadas flameantes. Es decir, llevaban espadas de fuego para, digamos, ejecutar los juicios de Dios. El fuego siempre ha sido un elemento de juicio, ¿no? Entonces, el hecho de que un ser alado lleve una espada de fuego estaba indicando que era, digamos, un ejecutor de los juicios divinos. Entonces, yo digo aquí que gracias al Señor, que nuestra vida eterna no depende de un asalto por la fuerza para obtener un hipotético fruto de un Edén paradisíaco, peleándonos con ángeles mucho más poderosos que nosotros. Es decir, ¿cómo estaríamos nosotros si tuviéramos que, digamos, arrebatar la eternidad? Y tuviéramos que pelearnos con ángeles que tuvieran, en cambio, Cristo en nuestra vida. Y mediante su sacrificio y por la fe, hemos recibido una vida que no acabará nunca. Vida eterna. Juan 5:24 dice, el que cree en mí tiene. No dice tendrá, sino que habla en presente. Cuando nosotros creemos en Jesús, empezamos a disfrutar de la vida eterna. Empezamos a vivir la vida eterna. La vida eterna no es la vida después de la muerte. La vida eterna se empieza a vivir aquí. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Bueno, vamos a abrir turno de preguntas, de comentarios o de discusión. Venga, ¿qué pensáis? ¿Qué os aporta el pasaje que hemos leído o cómo lo veis? Es decir, ¿qué os dice? Venga, podemos hablar todos, ¿eh? Yo no sé si ya hablaron de esto. ¿Era una serpiente o no era una serpiente? ¿O era otro tipo de ser y lo representan como una serpiente? Sí, yo creo que está representado como una serpiente. Yo pienso, personalmente, que, es decir, el diablo, que luego, digamos, se le apropia o se le mimetiza con la serpiente, pienso que el diablo se presenta casi siempre trabajando en la mente. Es decir, yo creo que la tentación fue una tentación más mental que con una serpiente enroscada en un árbol diciéndote, cómete esto, ¿no? Lo que sucede es que para las culturas de la época había que explicarlo de una forma que la gente lo pudiese entender. Y entonces ese rebajar el estándar de verdad
entenderme cuando digo el estándar de verdad. Esa necesidad de hacer comprender a la gente inculta las cosas de una manera muy sencilla, a veces nos crea unos conflictos mentales que uno dice, es que es muy difícil leer la Biblia, o por lo menos no tanto la Biblia, pero por ejemplo los primeros 11 capítulos de Génesis, es muy difícil leerlos, digamos, con esa mentalidad tan infantil. Una lectura literal de lo que está... Haciendo una lectura literal en la cual tú dices, bueno, ni Dios necesitaba hacer esto así, eso es algo que tenemos claro, ni en realidad a lo mejor las cosas sucedieron así, aunque lo que se relata es verdad. Y los hechos que se cuentan de el orden de Dios, de la creación, de la caída y todo lo demás, son reales. Porque recordad, hemos dicho en el libro anterior que tenemos que distinguir entre lo que es histórico y lo que es real. Es decir, hay una cantidad de cosas que no pueden entrar dentro de lo que es el campo de la historia porque no se pueden fechar. Exactamente. Pero eso no indica que esas cosas no sean reales. Es decir, hoy en día, por ejemplo, no se puede decir en qué fecha se crea el mundo. Los judíos dicen que estamos en el año 5000 y pico desde la creación de Adán, y además se atreven a decirte que Adán fue creado a las 7 de la tarde. Es decir, porque los judíos son muy personales, ¿no? Y ellos quieren tener respuesta para todo, ¿no? ¿Entiendes? Nosotros no tenemos que tener respuesta para todo. Yo lo he dicho muchas veces, bueno, algunos no me conocéis, pero los que me conocen de hace mucho tiempo, no tenemos que tener respuesta para todas las cosas. Y yo como pastor en muchas ocasiones he llegado a decir a la gente, mira, eso no lo sé. Y no pasa nada. Es decir, ni pierdo estatus, ni afecta a las personas. Las personas te tienen que ver como un ser normal, como un ser humano, que no lo conoces todo, pero que estás en progreso, que estás avanzando, que quieres aprender. ¿Sí? Yo me he dado cuenta mucho, Bernardo, que gente que estudia y que tiene pues una capacidad intelectual alta, realiza hipótesis y sobre esas hipótesis define doctrinas, ¿no? Y sí. Eso es algo que ha dañado mucho también la imagen, no solamente de Dios, sino sobre claro. de la iglesia, y distorsiona lo que es el verdadero evangelio. Sí. El que se supone que tenemos todo y que predicamos todo. Pero... Claro. Sí, pero bueno, es decir, es como los conceptos doctrinales de cada grupo. Es decir, nosotros tenemos que aprender a respetar los criterios de los demás, aunque no estemos de acuerdo con ellos en algo. Es decir, ahí precisamente entra lo que es la tolerancia, ¿no? A mí me encanta la expresión de Voltaire, que fue un enemigo absoluto de lo que era el cristianismo, pero él hablándole a un enemigo, le dijo, mire, yo no estoy de acuerdo con usted, pero sería capaz de dar mi vida para que usted siga teniendo la libertad de expresarlo. Eso para mí es tolerancia. Es decir, yo tengo que aprender a respetar al que no piensa igual que yo. Y tengo que amarlo. Porque la tolerancia se le da a la persona. Yo puedo estar o no de acuerdo con una doctrina, pero la tolerancia yo se la debo a la persona que tengo enfrente, que es tan digna de valoración y de aceptación y de entendimiento como lo soy yo. Si yo no entiendo eso,
me voy a encontrar a lo largo de mi vida con muchísimos problemas, porque me voy a encontrar con una cantidad de cosas que no pienso. Y yo no puedo ir como el Cid Campeador, pegando espadazos a todo aquello con lo que yo no esté de acuerdo. Yo tengo que aprender a respetar a esas personas, aunque no esté de acuerdo con ellos. Porque esas personas son dignas de respeto. Entonces, pero bueno, centrándonos un poco en lo que estamos viendo. ¿Qué cosas veis o si hay algo que no se haya entendido suficientemente bien? Venga, este es el momento para hablar. Antes hemos interrumpido mucho. No pasa nada. Claro que como cuando vimos el pasaje, el estudio de la semana pasada, cuando vimos aquella figura que era anterior, hoy hemos visto que después sí que el otro día dimos un estudio que hoy casi nos da la respuesta. Claro. Porque viendo la fotografía que estaba ese texto y esa tablilla, estaba 8 o 10 mil años, ¿cuántos años más? Antes que 1000 y pico, 2000 años antes de que se escribiese. Entonces, con todo eso, tiene que haber una caída, pero esta caída del hombre cuando come lo que es el fruto, no es el fruto, ya es una cosa que está en la mente y la gente ya antes lo practicaba para decir lo que era la desobediencia. Entonces, vemos hoy como el hombre no obedeció a Dios, pero le dio la oportunidad de obedecerle, dándole el árbol de la vida y que no comiera del árbol del pecado. Ves como el Dios respetando al hombre. Claro, pero recordemos que todo este proceso es un proceso que tiene un contenido espiritual. No lo podemos ver desde una perspectiva solamente natural, porque muchas veces lo natural del proceso es muy difícil de probar. En cambio, nosotros sí sabemos que la Biblia y el libro del Génesis o el Pentateuco, como hemos estado hablando, tiene una finalidad y es hablarnos. Es un libro que está escrito en claves religiosas. Bueno, un libro, una colección, ¿no? Pero está escrito en claves religiosas y lo que intenta es hablarnos acerca del interés de Dios por tener una relación con el hombre y cómo tiene que ser esa relación del hombre con su Dios. Es decir, todo esto tiene un componente espiritual. Es decir, y no nos podemos perder en lo accesorio, no nos podemos perder en lo superficial. Lo superficial es el muñequito de barro. Lo superficial es el arbolito con esto o con lo otro. Lo esencial es que Dios ha querido dar eternidad al hombre, y que el hombre lo ha estropeado. Y que a consecuencia de eso vivimos lo que hoy vivimos. Y Dios nos ha dicho cómo nos podemos reconciliar con Él. Entonces, eso es lo esencial. Busquemos siempre lo esencial. Y transmitamos a la gente lo esencial. Más que, dejarlos en esa ignorancia casi maléfica de la historia infantil. Porque el texto tiene un claro componente espiritual. Y si le quitamos el componente espiritual, se nos queda un mito, se nos queda una leyenda antigua. Y el texto está escrito y utilizado por Dios para transmitirnos cosas muy importantes. Manolo.
Esta vez no tiene pregunta. Bueno, sí. El tema es muy interesante. Es muy interesante, pero... Bueno, la próxima semana empezaremos un poco a ver la genealogía de Adán. Vamos a ver dentro de lo que es el capítulo 4. Capítulo 4 de Génesis.